impactante. Ministra, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo. Gusto Un tenerla. gusto, igualmente. Gracias por venir. Estos casos así, lo hablábamos con la ministra Bullrich en su momento, el gobierno, el Ministerio de Seguridad, monitorea con las fuerzas de seguridad este tipo de acciones para ver si se relacionan con elementos aislados o pueden conformar parte de alguna organización. Sí, básicamente, Pablo, en casos como estos, bueno, en primer lugar, siempre se reciben a través de la línea 134, suele haber amenazas. Sí. Esas amenazas se judicializan, es Policía Federal quien encamina la investigación y generalmente estas investigaciones terminan con, como en este caso, estas detenciones, ya sean amenazas hacia la comunidad judía en general, hacia una persona en particular o hacia la investidura del señor presidente, como ya nos ha pasado en otras oportunidades y se ha logrado identificar al agresor. O sea, el mensaje es claro, no es gratis. Hay gente que cree que amenazar de estas formas verbales o por las redes ahora, digamos, es gratis, es inocuo. Tiene consecuencias, Pablo. Okay. Eso es lo que tiene que entender la gente. Que no es decir porque sí en el medio o con el mecanismo o el instrumento que sea. Okay. Amenazar es un delito, tiene consecuencias y tenemos todas las instancias de investigación para poder detectar de dónde provienen, qué fundamento, qué finalidad y, como decimos siempre, el que las hace las paga. Y no es violar la libertad de expresión. Pero por favor, no, eso es una amenaza, una amenaza. Exactamente. Hablando de expresiones y de amenazas, ¿no? Yo recién veía lo del presidente Petro. Y más allá que además es una cuestión de seguridad, usted tiene mucha experiencia, tengo entendido, en Colombia, en México, ha trabajado mucho lo que ha sido el narcotráfico, las víctimas del narcotráfico, los grupos de narcotraficantes. En eso tiene una experiencia que no sé si muchos otros funcionarios lo tienen en la Argentina. Es que arranqué hace muchos años, Pablo, en el 95. En el 95 me fui de Córdoba. Sí. Se le ha borrado la tonada, le aclaro. Sí, sí, pero a vos también. Más que a mí. Y en ese momento, 19 años en Colombia, en una época muy durísima, particular, claro. desde el 95, tenemos en cuenta, mira, Pablo Escobar había sido batido en el 93, o sea que eran los primeros momentos de los coletazos del fin del cartel de Medellín. ¿Sí? Al poquito tiempo, el cartel de Cali, época de Samper, proceso 8000, sí. El narcoescándalo de verdad en la época de Samper. Me tocó vivir todo el 95-96. ¿Y allí qué hacía usted? Yo cuando me fui, en el año 95, me fui becada por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya a estudiar en la Universidad de los Andes, a hacer una maestría. En principio me iba por 2 años, me quedé 19. Siempre trabajando en Colombia. Arranqué a trabajar en seguridad siendo estudiante de maestría, porque me daban esa posibilidad. Y toda la vida dedicada a la seguridad. Siempre en América Latina, siempre en la región. ¿Cómo podríamos...? Porque hoy la verdad están pasando cosas que a veces con digamos, nuestro ombliguismo y nuestros pequeños detalles de la política local, a veces creo que no terminamos de percibir lo que pasa a nivel regional. No hay antecedentes de que el gobierno de un país sea declarado como la cabeza de un grupo narcoterrorista como está pasando con Venezuela. Estados Unidos está diciendo, Maduro y toda la cúpula del gobierno de Venezuela es un cártel narcoterrorista. Sí. El caso de Venezuela es, creo que, de los más duros, de los más críticos en América Latina. Y acá yo hago siempre una reflexión, porque muchas veces se habla, se dice, se opina sobre las políticas de drogas en estos últimos 20 o 30 años. Y yo acá tengo una certeza, porque podemos tener distintas posiciones frente a lo que se hizo, si se hizo poco o mucho, pero yo te aseguro, Pablo, que si no se hubiera hecho lo que se hizo hasta el momento, habría más de un narcoestado en América Latina, ¿sí? De eso estoy segura. Cuando dice de lo que habría se hizo... más de una Venezuela en América Latina. De lo que se hizo, ¿qué se hizo?
básicamente, pongo el caso de Colombia, Sí. con la política antidrogas, con un proceso de transformación policial, con un proceso que es difícil de sostener en el tiempo, que es difícil de sostener en el tiempo. Porque el narco le penetra, el narco le penetra las estructuras, estructuras policiales, judiciales, empresariales, totalmente, políticas. pero además, en estos 30 años en los que la lógica del combate al narcotráfico, la gestión de la seguridad, también ha tenido sus subidas y bajadas. Precisamente, yo a veces digo, cooptación ideológica que hemos tenido frente a determinados temas. Entonces, en la región todos hemos sido víctimas de esa cooptación ideológica frente a términos como inteligencia, frente a términos como lucha contra las organizaciones criminales, frente incluso a la gestión de la seguridad. Entonces, esa cooptación ideológica es lo que ha impedido realmente sostener políticas de largo plazo. Nosotros lo hemos hablado hasta el cansancio durante muchísimos años. Si uno tiene un gobierno o una ideología donde el delincuente es más importante que la víctima, estamos en problemas. Si desde el Estado se le otorgan facilidades en pos de reconocerle los derechos humanos a jefes de cárteles narcotraficantes, como pasaba en la anterior gestión kirchnerista, cuando la titular del servicio penitenciario le daba los celulares a los jefes narcos para que manejaran la droga en Rosario. Mira, o acá o en la provincia de Buenos Aires. Y un ejemplo que para nosotros fue un antes y un después, y me sirve lo que estás mencionando para contarles algo que este mediodía hacíamos con las fuerzas de seguridad. En el servicio penitenciario de Ezeiza, hoy al mediodía lo hemos publicado en redes, mostramos de qué manera trabajan los presos. ¿Ah, sí? Sí, lo pueden ver en las redes. ¿De qué manera trabajan los presos? Hemos potenciado con maquinaria de costura, bordadoras, etcétera, y hoy son los presos los que fabrican los uniformes para las fuerzas federales. Ni te cuento la reducción de costos. ¿Eso es nuevo? ¿Sí? Eso es... Está publicado. Hoy y sí mostré eso. Pero digo, la modalidad, o se hacía anteriormente. Lo veníamos haciendo, ya lo habíamos hecho incluso con algunos otros elementos. Hoy los uniformes de las fuerzas federales, hoy el que está detenido trabaja, punto. Y el que no trabaja no cobra. Pero simbólicamente es muy fuerte, Alejandra. Por supuesto que es fuerte el mensaje. Porque acá la política, hay un sector de la política que hasta le tenía alergia a los uniformes, ¿se entiende, no? Sí. Hay algún sector de la política que veía un uniforme y le agarraba urticaria. La cooptación ideológica que te digo. Eso. Sí, esa es la cooptación ideológica. Entonces, a ver, ¿está el video? A ver, lo ponemos. A ver, interesantísimo, a ver. Ahí va. Y la consigna, ocio cero. Estamos en el complejo 1 del Servicio Penitenciario Federal Ezeiza, en los talleres, donde los presos trabajan. Más de 5.000 uniformes para las 5 fuerzas federales y la Agencia Federal de Emergencias. Seguimos con esta estrategia de trabajo para todas las personas que se encuentran detenidas en los servicios penitenciarios federales. Este es el mejor ejemplo del trabajo articulado entre las 5 fuerzas federales y el trabajo intramuros que realizan las personas que están detenidas. Lo grabó hoy. Es que sí te dije, estoy desde esta mañana que hablé con Feynman, con la misma está trabajando. Bueno, ocio cero en el servicio penitenciario. Alejandra, hablando de cooptación política, acá hay un lenguaje de los diciembres en Argentina. Siempre empezaron a tener una reminiscencia compleja, violenta, desde el diciembre del 2001, y hay sectores políticos que quisieran recrear esto. Yo le voy a mostrar uno simplemente. ¿Tenés lo de Aguiar? Un tuit, poné un tuit del titular de ATE. Diciembre no puede transcurrir con paz social, dijo el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? ¿Está garantizada la paz social? Nosotros trabajamos primero para garantizar la paz social siempre. Pero en estos últimos tiempos, igual el año pasado lo planteábamos en estos términos con Patricia, los diciembres deben ser de paz.
El mes de diciembre debe ser de paz. Nosotros tenemos permanentemente a las fuerzas federales en apresto. En apresto quiere decir Preparadas. alertas. Tenemos un sistema de comunicación permanente con todas las provincias y a su vez dentro de la estrategia de seguridad productiva que trabajamos con distintas mesas, empresarios, por ejemplo, supermercadistas, por ejemplo, grandes superficies. Es decir, siempre hay una comunicación unida y vuelta. Hasta el momento no hemos identificado alertas significativas, estamos muy pendientes de dar respuestas y por supuesto ser siempre las fuerzas federales complementarias del trabajo y de esa primera acuda que tienen las policías provinciales en el primer llamado, la primera acuda a cualquier tipo de situación. Esta semana hubo manifestaciones y muchos decían, bueno, vamos a ver el debut de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, vamos a ver si se cumple o no se cumple el protocolo antipiquete, vamos a ver si es igual que Bullrich o no es igual que Bullrich. Por ejemplo, esto pasó el miércoles, esto que vemos ahí en pantalla, ¿no? Algunos derribaron vallas, ya lo habían intentado en otras manifestaciones, ha habido con más violencia, menos violencia, grupitos más chicos, algunos... Hasta hemos tenido barra bravas, creo que fue la marcha, quizá la marcha más violenta, más extendida, que le tocó a Bullrich. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, el día de ayer fue la movilización, marcha, fue un ejercicio tranquilo. Ayer sí. Se aplicó el protocolo, el protocolo se aplica siempre. Lo que varía son las modalidades de acuerdo a las circunstancias, a las variables que tenemos en cuenta. El protocolo no es que no se pueda hacer una marcha. No, para nada. Ni tampoco el protocolo es igual a que lo único que hay que hacer es subirse a la vereda. No, son muchas las variables a tener en cuenta. Cuando tenemos una marcha donde la convocatoria es amplia, como la del día de ayer, que estaban convocadas un conjunto importante de organizaciones sociales y gremiales, se establecen los lugares por donde van a encolumnarse las organizaciones a medida que llegan, que hay que distribuirlos porque tampoco se las puede mezclar. O sea, se tiene que cumplir el plan que le presentan las organizaciones con lo que ocurre en la calle. Más que el plan que se presentan las organizaciones es cómo definimos que debe hacerse para tener un ejercicio ordenado. Nosotros generalmente siempre articulamos con Ciudad, precisamente porque es Ciudad la que da los permisos, por ejemplo, para instalar un escenario o para poner los equipos de sonido, y a partir de ahí definimos nosotros como fuerzas federales la posición que tenemos tanto en el Congreso como en Plaza de Mayo. Ese fue quizá el único momento. Ustedes están monitoreando permanentemente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Permanentemente. Bueno, ahí ves a Policía de Ciudad, es el 9 de julio y Avenida de Mayo, en el cruce. Siempre la cruzada de Avenida 9 de Julio se vuelve compleja porque había un grupito que intentaba, o algunos tenían intención de llegar al Congreso luego en la medida de la desconcentración. Finalmente no llegaron al Congreso. Siempre el tema de la concentración es de cuidado, es de mayor nivel de criticidad, porque la llegada es mucho más organizada, vienen en columnas, bajan todos de los micros, pero siempre cuando desconcentran se producen en algunos casos estos movimientos. Uno piensa que una de las cuestiones que valora una parte de la sociedad que, bueno, vota por el gobierno es el orden público. Por supuesto. ¿No? La Argentina era el ciudadano de a pie, el trabajador, el empresario, cualquiera, el profesional, demandaba previsibilidad en el orden público. ¿Eso está garantizado? ¿Ha llegado Siempre. para quedarse? El orden público no se negocia. El orden público no se negocia porque es la única manera que tenemos de ordenarnos, de trabajar, de circular. Es una de las políticas, es la política que más valora la ciudadanía y por supuesto es devolverle la circulación, la movilidad, en este caso a la ciudad de Buenos Aires, y lo que buscamos es que esto también se replique con esta intensidad en las ciudades del interior. Por supuesto sabemos que las escalas son distintas en cuanto a cantidad de gente que se congrega o el tipo de organizaciones, pero queremos que realmente esto impacte no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que sea una política de Estado. Al principio, cierro con esta pregunta, al principio hablábamos de un narcoestado, hablábamos de por qué se evitó no tener más narcoestados. Creo que un primer éxito visible en el trabajo conjunto de Patricia Bullrich, Ministerio de Seguridad con Santa Fe,
con Puyaro fue neutralizar ese avance narco, ese caos social, ese terror. Hubo momentos en Rosario en los últimos años de terror en la gente. Se conjuró. Yo no digo que estemos, a ver, se haya vencido ni mucho menos al narcotráfico, pero ¿cómo definiría hoy el avance del narcotráfico en la Argentina? Y en ese sector en particular. Bueno, el Plan Bandera ha sido uno de los ejes fundamentales porque el éxito del Plan Bandera fue garantizar desde el primer momento lo que podríamos decir la gobernanza del plan, es decir, la articulación de nación, provincia y ciudad. Sí. Eso es fácil decirlo, no siempre se logra y en el caso de Rosario ha sido realmente un ejercicio para mostrar sólido, que nos ha permitido trabajar, pero sobre todo trabajar con evidencia, Pablo. ¿Le han cortado los vínculos a los narcos, el manejo de los narcos desde la cárcel a la calle? Desde la cárcel a la calle, sí. Eso es muy importante porque nosotros en el Servicio Penitenciario Federal, en el sistema de alto riesgo, y es algo que venimos trabajando no solo con la provincia de Santa Fe, sino que estamos en ese proceso de tener tener el Servicio Penitenciario Federal los más peligrosos, los más difíciles, ¿sí? Y que las provincias queden con los servicios penitenciarios provinciales en otro rango de criminalidad. Pero a los de alto riesgo, a los narcocriminales, están totalmente sin comunicación y eso nos ha permitido cortar ese nexo de intramuros. Le voy a hacer recuerdo un diálogo que tuve con Patricia Bullrich hace ya bastante tiempo. La manera de combatir eficazmente al narcotráfico es cortarle el financiamiento. Eso excede al Ministerio de Seguridad. Por supuesto, ¿no? Pero podemos... UIF, ARCA, lavado de dinero, ¿no? Porque... Exactamente, porque el narcotráfico y las organizaciones criminales no es únicamente lo más visible, sino también lo que no se ve, lo que es menos tangible y tiene que ver con un conjunto de delitos complejos. Lavado de activos, delitos informáticos, el cibercrimen y un abanico delictivo que es muy importante, sobre todo porque las organizaciones criminales han mutado y han mutado en la región, ¿no? Entonces eso es un elemento fundamental a tener en cuenta. Muchas gracias por venir, gracias por este diálogo. No, gracias, Pablo. Éxito, siempre se lo digo a Bullrich, porque el éxito de una ministra de Seguridad es el éxito de nosotros. Es el éxito de todos. De toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto.